respetables hermanos, muy venerables hermanos y queridos hermanos todos. Una noche de alegría porque nos encontramos nuevamente en este ágora del conocimiento, donde compartir esto nos hace felices. Hoy les doy la bienvenida, estoy sumamente satisfecho por encontrar caras que queremos mucho en el Supremo Consejo Federal y en la Academia Federal de Estudios Masónicos. A todos les doy la bienvenida a la Academia Federal de Estudios Masónicos del Supremo Consejo Federal del grado 33 para la República Argentina. Un placer. Hoy tenemos un disertante ilustre, pero no me corresponde a mí hacer las presentaciones porque, como es tradición en esta academia, las presentaciones las hace nuestro soberano gran comendador, nuestro ilustre hermano, José Crescencio Quijano. José, por favor, adelante. Gracias, ilustre querido hermano. Bueno, hoy tenemos el enorme placer de presentar desde la República Checa al gran canciller del Supremo Consejo de la República Checa, que es a su vez el gran orador del Gran Oriente de la República Checa. El ilustre y poderoso hermano es ingeniero mecánico, pero también se ha especializado en electricidad y hace bastante que está en la orden. Concretamente lleva casi, más de 25 años. Y charlando con él el otro día, acordamos que nos diera una semblanza de lo que es y fue la masonería en el centro de Europa, que ha pasado momentos difíciles, porque, bueno, era la zona dominada por la Rusia comunista y no era fácil ser masón en esa época. Como nunca lo fue en momentos difíciles, el ser masón en otros lugares del planeta. Te doy la bienvenida, querido hermano Pavel. El querido hermano Pavel Jalada habla muy bien el español, pero en el momento de las preguntas le pido a todos que hablen lento, porque no es que lo practica todos los días. Ha vivido en España y por eso su español es muy bueno, pero me ha pedido que en el momento de las preguntas le demos un poco de tiempo para entender la pregunta misma. Ahora sí, dejo en tus manos la palabra, querido hermano. Muchas gracias, soberano. Entonces, sin más prolegómenos, respetable y querido hermano Pavel Alada, tienes la palabra hasta que tú dispongas. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, muy queridos hermanos. Yo me preparé una plancha sobre la masonería de la República Checa. No sé si porque estoy haciendo esta reunión por primera vez, no sé muy bien manejar este sistema. No sé si podéis ver la presentación que me preparé. Tranquilo, venerable hermano, el hermano Remigios se está encargando. Ya va a poner en pantalla, así que adelante, puedes hablar tranquilo. Muy bien. Entonces, me gustaría comenzar diciendo lo que quiero decir con Europa Central, si me refiero a eso. El centro de Europa astronómico está situado unos 50 kilómetros hacia el este de la capital de la República Checa, Praga. Está comprobado por los geómetras y en el punto está colocada la piedra de marca. Sin embargo, el centro no solo significa un centro astronómico, sino también un centro geográfico, a menudo político, y muy a menudo espiritual.
Investigaciones recientes muestran que los checos tienen un acervo genético que consta principalmente a 3 genomas: mediterráneo, eslavo y celta. Por tanto, las tierras checas siempre han sido una encrucijada en el centro del continente europeo. Por eso, si hablo sobre la masonería en la Europa central, hablaré principalmente de los países checos. Cuando hablo de los inicios de la masonería, debemos mencionar el año 1717, aunque todos bien sabemos que esta fecha puede ser importante para la masonería del tipo mayoritario que se practica actualmente, pero ciertamente no para la masonería como tal. Sin embargo, desde la vista histórica, es esta fecha muy importante porque se puede decir que nació la masonería Perdón, del tipo de hoy. general hermano Pavel, ¿Sí? perdón, te pido por favor que trates de compartir desde tu dispositivo porque no puedo compartir desde mi dispositivo en este momento. Solamente tenés que ir a la barra de abajo y poner en el icono verde compartir Muy bien. Perfecto, Listo. muy bien. Muy bien. Adelante, ahora tenés que pasar con la flecha nada más. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Muy bien. A ver, Con la flecha de cursor para abajo, podés bajar las imágenes o al costado. Sí. Bueno, a mí se me presenta un poco de otra manera, pero ahora veis la vemos imagen. En pantalla completa. La vemos en pantalla completa. Aquí se ve lo que estaba mencionando antes, el centro astronómico de Europa, la piedra que justifica que realmente es un centro de Europa. No se ve esa imagen, se ve solamente el escudo de la Gran Logia. Ah, vale. Entonces, bueno. Tienes que situarte sobre la imagen como te aparece a ti y hacer un clic. Doble clic. Doble clic, ¿cómo lo hago? Con el cursor sobre la imagen. No, estoy haciendo doble clic y no hace nada. ¿Lo estáis viendo o no? Solamente vemos la primera. ¿Sabes qué puedes hacer, Pavel? Sí. Deja de compartir y vuelve a comenzar a compartir porque a veces el sistema tiene este tipo de inconvenientes. ¿Ahora veis la segunda imagen o no? No. Pues eso... Ah. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ah, muy bien, ahora sí. Ah, bueno, entonces aquí veáis la imagen de la Europa, más o menos para que tengáis la idea donde estoy ahora mismo yo estoy en Praga. Y perfecto. El centro astronómico de Europa está a unos pocos 50 kilómetros desde Praga. Bien. Está comprobado por los geómetras que es realmente el centro de Europa. Bueno, por eso si hablamos sobre la masonería en la Europa central, hablaré principalmente de los países checos. Cuando hablamos de los inicios de la masonería, debemos mencionar el año 1717, aunque todos bien sabemos que esta fecha puede ser importante para la masonería del tipo mayoritario que se practica actualmente, pero ciertamente no para la masonería como tal. Sin embargo, desde la vista histórica, es esta fecha muy importante, porque se puede decir que nació la masonería del tipo de hoy. En los países checos, según la leyenda, la primera logia fue fundada en 1726, o sea, 9 años después de la nación de la masonería en Inglaterra. El fundador debería ser el conde Spork, y en la fundación fue presente el gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra. Sin embargo, esta leyenda fue refutada por los historiadores.
La primera evidencia escrita, documentada, del establecimiento de la primera logia en los países checos es de 1741. Este año, los soldados franceses que formaban la parte del ejército prusiano fundaron la primera logia masónica en los países checos. Esta logia se llamaba Logia de 3 Estrellas Coronadas. A partir de esta fecha se escribe la historia oficial e históricamente verificable de la masonería en los países checos. ¿Pero qué fue antes? ¿Dónde están los cimientos de la masonería? ¿Dónde están los fundamentos del sistema iniciático y espiritual masónico? ¿Por qué nos llaman masones y por qué libres? Estas son las preguntas que nos interesan en los trabajos de hoy y esto también es el tema que os quisiera presentar. Hay logias de estudios que estudian la historia de la masonería, descubren los fundamentos de la organización, descubren los factos de quién conoció a quién, cuándo se fundó la primera, la segunda y después la tercera logia, para que se podría establecer la obediencia. De este tipo de datos, voy a decir solo que después de la época de comunista fueron fundados 4 direcciones de la masonería en la República Checa. En época de comunistas y antes de la Segunda Guerra Mundial, en la época de fascistas, la masonería prácticamente no existió. Se durmió todas las logias que funcionaban antes de la Segunda Guerra Mundial, se durmieron y no funcionó nada. Entonces la masonería de la época de hoy empezó a funcionar después de la época comunista. Empezó a funcionar en 4 líneas. La primera línea fundaron los italianos, pero después las logias, una vez creadas, se unieron con la Gran Logia de Inglaterra. Ahora la Gran Logia de la rama inglesa se llama Grande Logia de la República Checa. Actualmente tiene Grande Logia 30 logias y es un grupo masónico más fuerte en los países checos. La segunda rama era el Gran Oriente francés, que aproximadamente alrededor del año 2008 fue comido por la rama inglesa. Actualmente en República Checa no existe. La tercera línea era fundada como línea mixta, masculina y femenina, y era creada por los belgas. Actualmente tiene 3 logias que están funcionando. Nosotros pertenecemos a la 4ª línea francesa, que era creada por la Gran Logia Francesa. Y la primera logia de esta rama fundamos hace exactamente 30 años. El 15 de julio tendrá su aniversario. Y a la tercera línea pertenecemos a nosotros y nuestra gran logia se llama Gran Logia de los Países Checos. Trabajamos exclusivamente en los rituales del rito escocés, antiguo y aceptado, y también tenemos la estructura completa de 33 grados del rito escocés, antiguo y aceptado. Actualmente nuestra obediencia tiene 5 logias, un triángulo escocés y estamos preparando una nueva logia en Praga. Estos datos que os estoy transmitiendo podéis encontrar en cualquier lugar en internet, en los libros, etc. Pero yo os quisiera ofrecer unos datos, o mejor dicho, ideas sobre la masonería de la Europa Central con cuales trabajamos en nuestras logias y que no podéis encontrar en ningún lugar. Primero, cómo nos acercamos al rito escocés antiguo y aceptado. ¿Os habéis hecho una vez la pregunta cuál es la diferencia entre un rito y un ritual? Aquí hay logias que dicen, nosotros trabajamos en el rito escocés y son logias que forman la parte de una obediencia en cual otras logias trabajan en otros ritos.
Por ejemplo, en rito de emulación, rito francés, y un rito típico checo, rito de Kvapil. Es un rito masónico francés modificado por un señor checo, Kvapil, en el siglo XIX. ¿Son estos ritos o son solo rituales? Hay obediencias mixtas que dicen que trabajan en el rito escocés, pero trabajan en rito escocés o trabajan solo en rituales escoceses. ¿Dónde está la diferencia entre rito y ritual? Según nosotros, ritual es una actividad que se periódicamente repite de la misma forma. La salida del sol cada mañana es el ritual del sol. La venida de la primavera después del invierno es un ritual de la naturaleza. Un baile de un pájaro que repite cada primavera para atraer su hembra es su ritual sexual. Masones, cuando entran a la logia y la abren al mundo espiritual, realizan un ritual, años y años, siempre igual. Esto es ritual, pero no rito. Así que si me dice alguien, trabajo en rito escocés, le pregunto, ¿a qué obediencia perteneces? ¿Cuál es tu supremo consejo? Y a la base de esta información puedo decir si trabaja en rito escocés o si trabaja solamente con rituales escoceses. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ritual es una actividad repetida. Rito es una agrupación de los rituales con un cierto objetivo. ¿Cuál objetivo? Lograr la iniciación, quizás lograr la iluminación. En definitiva, acercarnos a conocer cómo funciona el universo. Por eso es la masonería llamada también el arte real. Y según nosotros, hay un objetivo más que el rito establece. Es la construcción de un egregor positivo dentro de la humanidad que ofrece la herramienta para el desarrollo de un ser humano. Cuando repitéis la misma actividad una y otra vez y le agregáis una carga espiritual, creáis un egregor. Egregor es una concentración de la energía espiritual. Rito escocés antiguo y aceptado está, según nosotros, compuesto de los rituales iniciáticos de tal forma que tienen máxima eficiencia. Con eso no quiero decir que los masones de rito escocés antiguo y aceptado son mejores de los otros. No, solo quiero decir que esta rama de la masonería es una rama particular que nunca tendrá muchos seguidores. ¿Y por qué? Porque el desarrollo espiritual del hombre no está apoyado por la sociedad actual. El objetivo de la sociedad actual es principalmente el desarrollo material. Por lo tanto, también muchas de las logias que nosotros conocemos de aquí son más o menos clubes de hombres, men's clubs, en lugar de ser sitios de iniciación. ¿Cómo trabajamos con este fenómeno nosotros aquí en el centro de Europa? Déjenme que les cuente una pequeña historia que me pasó hace muchos años. Un domingo por la tarde llevé a los niños a dar un paseo por el bosque cercano. Caminamos muchísimo al descubrir. Caminamos y estuvimos muy bien. De repente se estaba oscurriendo y se acercaba la noche. Y me asusté muchísimo al descubrir que realmente no sabía dónde estamos y cómo podemos regresar. El pánico comenzó a caer sobre mí y en esta tensa situación me pasó por mi cabeza un pensamiento. Vuelve por el mismo camino hasta donde sabrás dónde te encuentras. Y realmente seguimos nuestros propios pasos hasta el lugar donde ya sabía exactamente cómo sacar los niños del bosque y cómo regresar a casa. Esta idea vuelve por el mismo camino
hasta dónde sabrás dónde te encuentras, este pensamiento, esta experiencia que me acompaña toda mi vida. Y a base de esta experiencia, hemos fundado un proyecto masónico en nuestra obediencia. Y ahora me gustaría presentarles este proyecto. Hablamos mucho de que la civilización actual está perdida. Yo diría hasta incluso que nuestra civilización está al borde de un abismo y estamos decididos a hacer lo que siempre hemos dado, un gran paso hacia adelante. ¿Qué pueden hacer los masones en esta situación? Salir en la calle y decir, vamos por el camino equivocado. No creo que esto podría funcionar. Lo que masonería siempre era, es, y según nosotros debe ser, es un sistema de iniciación que producirá a la gente que sabe o al menos tenga una idea de cómo funciona el universo. Universo como conjunto proyectado por el gran arquitecto. Y si hemos perdido esta capacidad, tenemos que encontrarla de nuevo. ¿Cómo? Volver por el mismo camino hasta donde sabremos dónde nos encontramos. ¿Y cuáles son pasos históricos de la masonería? ¿Por dónde empezar? Pienso que tenemos 3 pistas. La primera son las leyendas masónicas. La segunda es la construcción de los templos. Y la tercera es la relación general de la masonería con el cristianismo. Por lo menos en el centro de Europa. Cuando hablamos de las leyendas masónicas, sabemos que la mayoría proviene del origen hebreo. Eso nos dice por dónde empezar. En este punto, debo señalar que nuestro proyecto es tan complejo que no es posible presentarlo completamente aquí, con el fin de iniciar al menos de lo que se trata. Tengo que simplificar todo de manera significativa y por lo tanto tengo que ser inexacto de alguna manera. El sistema de iniciación hebreo se basa de la Cábala. El símbolo cabalístico básico es el árbol de la vida. Con eso empezamos. Ya en la Biblia se dice que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque comieron la fruta del árbol de la vida. Nosotros, los descendientes de Adán y Eva, estamos ya fuera del paraíso y el camino como volver no puede ser otro que otra vez a través del árbol de la vida. Árbol de la vida es un diagrama, digamos, energético, que define cómo el arquitecto del universo construye nuestro mundo. Para entender su función, debemos entrar entre 2 columnas que definen los bordes del mundo creado por el gran arquitecto del universo. El árbol de la vida está relacionado, por ejemplo, con el alfabeto hebreo, con la numerología, con el tarot. Y sobre estas claves es posible estudiar las relaciones en el árbol de la vida. A lo mejor conocéis este diagrama, sabéis que tiene unas sefirotas, tiene unos caminos, y estos caminos y estas sefirotas es posible explicar con los símbolos del tarot. Árbol caracteriza los fundamentos de la existencia. El árbol está caracterizado por 3 columnas que pueden significar varias cosas, pero por ejemplo el principio femenino, principio masculino, principio de conciencia. Y nosotros sabemos que con 3 columnas trabajamos también en la masonería. Entonces eso
nos dice, digamos, una indicación que si tratamos en la masonería con el árbol de la vida, estamos tratando con una cosa correcta. Cada masón debe terminar en los 3 primeros grados, y ya he oído que tenemos aquí un hermano que es aprendiz, así que pienso que no voy a descubrir ningún secreto, pero si digo que cada masón debe terminar en los 3 primeros grados su camino frente a la emanación de Dios, que está presentado en árbol con la sefirota más alta por la Keter, por la corona. Cada masón de cada grado sabe qué pasos tiene que hacer para lograr este sitio. Árbol de la vida está también relacionado con las chakras. Con el emblema de árbol de la vida podéis ver también la forma de la logia, que define la forma de la logia, el tamaño y la orientación de la logia. Como he dicho, el árbol de la vida define los pasos de un masón. Y hablando de las chakras, sobre cuales los hebreos no hablan mucho, pero se sabe que las chakras los centros energéticos de un cuerpo humano están relacionadas con el árbol de la vida. Y podemos hablar del primer grado y sabemos que chakra de la corona es un centro energético fuera del cuerpo, encima de nuestra cabeza. Y para que la cabeza pueda recibir impulsos de Keter de la corona, debe estar separada del cuerpo. Estos son los básicos seños de la masonería. En primer grado siempre trabajamos con los pensamientos. Es un trabajo básico de un aprendiz. Se supone que la tradición hebrea trajo el símbolo del árbol de la vida que trajo Moisés en el siglo XIV antes del Cristo. Nosotros en los estudios que estamos practicando aquí, y sobre todo nuestro amigo que se llama, nuestro mentor Ladislav Moučka, que está trabajando mucho, es un cabalista famoso de Praga, de República Checa, logró convencer el símbolo tradicional del árbol de la vida un poco a un símbolo diferente. Pero se nota que este símbolo que inventó, digamos, Ladislav Moučka no es muy lejano de los símbolos que ya aparecen en Egipto, en otras culturas. Es, digamos, la tradición hermética checa desde este siglo y el siglo pasado. Aquí podéis ver en el símbolo redondo, donde se transforma el tradicional árbol de la vida a un símbolo redondo. Y este símbolo contiene también los símbolos de los planetas, los símbolos del zodíaco y elementos básicos de la Tierra. La cosa interesante es cómo hemos descubierto las proporciones de este símbolo, de este árbol de la vida. Las proporciones del árbol de la vida fueron derivadas por Ladislav desde el nombre del Dios dado en Antiguo Testamento. El nombre más utilizado para Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Elohim. Eso podéis ver aquí en esta parte. Y las proporciones se cuentan con la numerología y del alfabeto hebreo. Y podemos o recibimos una proporción de 1,1,577, etc. Nosotros tenemos físicamente comprobado que esta proporción se estaba utilizando
en la construcción de los templos, de las catedrales. Si digo comprobado físicamente, es que hemos físicamente medido unas catedrales, unos templos en la República Checa. Esta imagen, por ejemplo, presenta la fachada central de la Catedral de Reims, de Francia, que su proporción está propuesta como en la, digamos, forma de árbol de la vida. El árbol de la vida no es solamente una proporción para la construcción de los templos, de los edificios. El árbol de la vida, este símbolo, se repite también en la naturaleza. Aquí podéis ver que este es la estructura del árbol de la vida que se repite, por ejemplo, en la estructura ideal de la DNA. Como he dicho que el símbolo estaba conocido también por los celtas. Aquí, por ejemplo, podéis ver que la forma del árbol de la vida se repite también en muchas formas de la naturaleza. Esto es un copo de nieve, como se congela agua, que se congela de la misma forma como el árbol de la vida redondo. En 2009 se construyó en la República Checa un laberinto compuesto de las columnas de granito y los caminos entre ellas también de granito, y este laberinto tiene una forma de árbol de la vida y proporciones calculadas por Ladislav según, como he dicho, de la Biblia, según el nombre de Dios. Las proporciones del árbol de la vida eran utilizados también en las construcciones de las catedrales más importantes y también en la catedral más importante y más famosa de la República Checa, en la Catedral de San Vito, que forma la parte de Castillo de Praga. Tenemos físicamente comprobadas muchas relaciones entre templos góticos y, por ejemplo, templos de barroco. Y siempre encontramos las proporciones que nos ofrece el árbol de la vida. Por ejemplo, esto son varios templos en la República Checa donde siempre se repite la misma proporción. Nosotros queremos continuar en este proyecto con las organizaciones masónicas a través de todo el mundo. Ya hemos verificado antes de la pandemia que existen relaciones entre los templos de la República Checa y la Catedral de Toledo en España, donde estuvimos y donde los hermanos de Madrid nos ayudaron a realizar unas mediciones físicas en la Catedral de Toledo y hemos comprobado que otra vez hay relaciones entre el árbol de la vida, entre las medidas y, digamos, el tipo de la construcción de las catedrales de la República Checa y de la Catedral de Toledo. Tenemos un acuerdo con los hermanos de Serbia porque necesitamos verificar si se usaron procedimientos iguales, similares, en la construcción de los templos también en el Imperio Bizantino. Y nos gustaría establecer también una cooperación con las logias de América del Sur para averiguar si el sistema de construcción basado en árbol de la vida se trasladó también allí. Así he dicho, hermanos. Gracias por vuestra atención. Querido hermano, si dejas de compartir pantalla. Sí, a ver cómo hago. Ahí yo lo voy a orientar. Ahí está. Perfecto. Okay.
Muchísimas gracias, ilustre y poderoso hermano Pavel, por tu charla de esta noche. Sí, esta muy interesante extrapolación de la vida de una logia simbólica al esquema del árbol de la vida puede también servir de punto de comparación con los diferentes niveles de las logias de los grados filosóficos, donde tenemos también diferentes niveles entre logias de perfección, capítulos rosacruces, areópagos y consistorios. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Yo estoy convencido que sí. Nosotros estamos, digamos, al inicio, aunque nuestro amigo Ladislav estudia el árbol de la vida y Cábala ya casi toda la vida. Lo estudia muchos años. Nosotros colaboramos con él solamente 3 años y hemos llegado en el estudio masónico del árbol de la vida solamente al grado 3. Y somos capaces de justificar que el procedimiento de la iniciación que se procede en los grados masónicos está revelado del árbol de la vida. Pero como digo, hemos llegado hasta el punto 3. No quiero hablar aquí de los detalles porque hay hermanos aprendices. No quiero descubrir el secreto de los grados más altos. Pero estoy convencido que absolutamente sí. ¿Cómo se organizó la masonería filosófica en la República Checa después de la separación de las repúblicas checas y eslovaca? ¿Y qué poder filosófico sigue o acompaña el Supremo Conselho de la República Checa, el de origen americano, francés o inglés? Bueno, la primera pregunta, después de la separación de la República Checa con la República Eslovaca, prácticamente no, desde nuestro punto de vista, no influyó la masonería, porque masones en Eslovaquia es mucho menos que aquí en la República Checa. Y yo pienso que en aquellos momentos ni nosotros ni los ingleses tenían una logia en Eslovaquia. O sea que en Eslovaquia se crearon las logias masónicas después de la separación. Así que totalmente sin problema y cada país se creó su propia masonería. Yo pienso que hasta hoy en la República Eslovaca no existe una obediencia. Hay unas logias, pero no existe obediencia. Y la segunda pregunta era cómo, digamos, los americanos... ¿sí? ¿Y qué poder filosófico sigue o acompaña el Supremo Conselho de la República Checa? ¿O de origen americano, francés o inglés? Francés. Nosotros somos completamente creados por la Gran Logia de Francia, el Supremo Consejo Francés. Pertenecemos también a AIME. O sea que nosotros somos franceses. Yo hasta incluso tengo todavía como uno de los primeros miembros después de la creación de la masonería del rito escocés, del ramo francés aquí en República Checa, yo tengo el pasaporte francés. ¿Qué ojos tiene la profanidad, digamos, la sociedad, sobre la masonería en los países que él conoce de Europa Central? Aquí, particularmente aquí en la República Checa, la relación entre la sociedad mayoritaria y los masones
es un poco complicada porque todos sabemos que la masonería tiene secretos. Y si algo tiene secretos, es sospechoso. Es algo que nosotros no sabemos qué es, entonces debe ser malo. Y eso es lo que piensa la mayoría. Y hay algunos políticos, por ejemplo, que se aprovechan de esto. Entonces nosotros aquí en República Checa tenemos que tomar mucha precaución, tenemos que tener mucho cuidado y para no decir que somos masones, porque por ejemplo yo estoy trabajando para la ciudad de Praga y podría tener muchos problemas si alguien dice que yo soy masón. Por eso nosotros también tenemos problemas con Facebook. Algunos hermanos, sobre todo los jóvenes, no ven tanto problema como nosotros los viejos, digamos, y se están poniendo las fotos en sus páginas de Facebook. Eso es un problema muy grave. Pero por supuesto, los países como Francia, como Alemania, como otros países occidentales no tienen este tipo de problema. Me gustaría saber si desde una perspectiva de la masonería europea se desarrolla una visión que las localidades donde la masonería actúa crean una cultura de intercambio sin necesariamente envolver los estados nacionales como República Checa, Macedonia, Serbia. Italia es menos, ¿no? Pero Inglaterra no es más, y Reino Unido no es más República Checa. Es esto que es mi curiosidad, venerable hermano. Muchas gracias por sus aportes. Yo pienso que la Unión Europea es muy importante. La Europa siempre ha querido, o no, siempre no, pero los 200 años atrás siempre ha querido unirse, porque todas las guerras, las más terribles guerras mundiales, la primera y la segunda, nacieron en Europa. Y entonces yo pienso que todavía no se sabe exactamente qué función tenía la masonería en Europa. Y yo estoy convencido que tenía una función muy importante en creación de la comunidad europea. Y pienso que todavía nos espera mucho trabajo en eso, en este sentido. Y no es así que los masones deben entrar a la política o algo así. Es exactamente de lo que estaba hablando. Nosotros tenemos que, como masones, producir una gente que sepa sobre el mundo más que los otros, la gente que esté iniciada. Y esta gente que después trabaja en la política, que trabaja en el comercio, que trabaja donde sea, pero que trabaja con la educación masónica. Y eso es lo muy importante que puede ayudar a toda la comunidad europea. Por supuesto, hay muchos que aquí, hasta incluso aquí en República Checa, dicen que quieren salir de comunidad europea. Pero según mi opinión son tontos, que no saben lo que dicen. Porque para nosotros sería un desastre. Para Francia, para Alemania, que son países grandes, no sería tan desastre como para nosotros. Y como he dicho en el trabajo de hoy, nosotros somos en el centro de Europa y por nosotros se interesan mucho los rusos. Y nosotros tenemos la experiencia que es vivir con los rusos. Yo tengo muchos amigos en Rusia. La gente rusa es realmente buena, pero el gobierno ruso no. Entonces, nosotros como masones tenemos que trabajar en nosotros mismos para mantener las relaciones que ahora tenemos en la comunidad europea. Teniendo en cuenta que en Praga
tenemos el castillo de los alquimistas. Me gustaría de saber si en el grado de maestro también estudias la alquimia como ciencia de transformación. Gracias. Pues yo personalmente no, pero tenemos hermanos que lo estudian. Es que aquí en República Checa y sobre todo en Praga hay mucha historia de alquimia, de las ciencias ocultas, digamos. Y tenemos mucha cultura en eso. Entonces hay muchos grupos que se dedican de estas cosas. Y nosotros estamos en relación con ellos. Y bueno, ahora, digamos, tenemos unos planos como desarrollar y hacer una plataforma que nosotros masones vamos a moderar y vamos a colaborar con esos grupos, también con el grupo alquímico, también con los rosacrucianos, porque es muy importante en esta época de la humanidad unir las personas que trabajan, digamos, en los fenómenos espirituales, que son un poco no tan materiales como la sociedad mayoritaria. Pero yo personalmente no, pero tenemos hermanos que sí que trabajan. ¿Ustedes trabajan o tienen contacto con las logias de los países que antes pertenecieron al Imperio Austrohúngaro? Y si están en contacto y si trabajan, de qué modo lo hacen. Y una segunda pregunta es si han visto y han investigado acerca de las proporciones respecto a la Catedral de San Esteban en Budapest. Es todo, hermano Pavel. Sí, nosotros estamos en contacto prácticamente con los austríacos, con los húngaros, pero todavía no hemos desarrollado el trabajo con los húngaros sobre este tema. De momento, de lo extranjero, nosotros hemos desarrollado trabajo solamente con los españoles. Ahora iniciamos y con franceses. Ahora iniciamos con serbios y seguramente que queremos desarrollar el trabajo también con los húngaros y con los austríacos. Con alemanes, por ejemplo, no mucho porque no hay muchos masones de ramo francés en Alemania. Pero en Austria y Hungría sí. Tenemos la imagen de que el Comité Central de los Partidos Comunistas en cualquier parte del mundo controla todas las asociaciones y sociedades del país. Solamente la idea. Como buscou e intentou a maçoneria preservar nuestros secretos. E também controlavam as lojas maçônicas, os partidos? Essa era a minha pergunta. No sé si entendí bien. Me preguntas si las logias masónicas controlan los partidos políticos. Los partidos. Es al revés. No, sí. Sí. Los partidos. Sí. Bueno. Esta uma ideia que nós temos acá. Sí. Ahora, bueno, yo diría que ahora ya no, porque nosotros ya después de los años que funcionamos aquí, tenemos un sistema, diría, muy bueno de elección
de las personas que entran a nuestras logias. Pero al inicio, después de la época de comunista, por ejemplo, funcionaban unas logias creadas por los italianos que crearon una masonería muy fuerte, que eran miles de personas, pero funcionaban solamente unos 2 o 3 años después de la época de comunistas, porque muchos comunistas y de muchas personas ¿cómo se dice? De los secretos, de la policía secreta, se infiltró a esta logia y la deshacieron. Entonces, por ejemplo, las logias italianas aquí en República Checa ya no hay, porque los comunistas lo deshacieron. Entonces, hay que tener mucha precaución con quién estamos hablando, con quién, qué personas entran a nuestras logias, porque esto siempre es un peligro.